montaña. ¿Qué más tiene un campo? A lo mejor un río, a lo mejor pajaritos. ¿Y qué tiene que haber? Una casa, porque aquí ya me está describiendo que la casa de Emma. Ahora, personajes. ¿Qué personajes hay? El narrador, Emma, papá, Emma, árbol 1, árbol 2, árbol 3, árbol 4, arbusto 1, arbusto 2, maguey y flores. Ahora, tiene también los nombres de los personajes que son esos. Por ejemplo, la Caperucita Roja, ya habíamos dicho que los personajes son principales, Caperucita y el lobo. Secundarios, el cazador y la abuelita. Y los escenarios, ya también habíamos platicado que no nada más es un bosque, sino también la cabaña pequeña de la abuelita y la cabaña pequeña donde vivía Caperucita Roja. Número de escena. Porque la escena 1, por ejemplo, de Caperucita Roja es donde la cabaña pequeña, donde va a estar la mamá despidiendo a Caperucita para que se vaya con su abuelita. La escena 2 es cuando va caminando al bosque y la escena 3 es cuando ella llega a la cabaña de la abuelita y ya está el lobo escondido, ¿verdad? Ahora, indicaciones para los actores. Por ejemplo, Emma, pensativa. Si yo tuviera un papalote, lo va a decir como que si lo estuviera pensando. Por ejemplo, cuando decía, y Caperucita Roja, muy temerosa, decía, pero abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Y entonces el actor, el personaje, va a saber cómo se tiene que referir. Porque si imagínate si Caperucita lo dijera, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Entonces perdería como que a ver, Caperucita no tenía miedo. Caperucita no, a ver, no, entonces no creo que le haya tenido miedo al lobo. Entonces tienes que hacerlo con un acento de miedo. Ahora, tenemos por último el nombre de los personajes escritos en mayúsculas. ¿Para qué? Porque es un nombre personal y aparte lo tenemos que remarcar para saber a qué corresponde. Ahora, el narrador es la persona que cuenta la historia, ¿sí? Había una vez un árbol mágico donde apareció una hada que decía, hola amiguitos. Entonces ahí ya entra la hada y el narrador va explicando qué es lo que va pasando. Nosotros vamos a realizar una obra de teatro entre todos y por equipos, pero por el momento vamos a iniciar a ver qué es un escenario, qué son las acotaciones, qué son las escenas, cómo se colocan los guiones. Y el guión, aparte de que nosotros lo identificamos así, el guión quiere decir todo el diálogo que quiere decir el personaje. Este es el guión que nosotros identificamos cuando Emma va a hablar, cuando el narrador va a hablar, cuando el lobo va a hablar. El guión es eso, lo que va a decir los personajes. Ahora, si tienes alguna duda, todavía te voy a mandar otro video donde te explican paso a paso y detalle a detalle qué es una obra de teatro, pero es casi lo mismo que un cuento, nada más que ya participan los personajes y ya hablan ellos. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad de hoy? Vamos a realizar un apunte creativo. Tú eres muy creativo, te encanta utilizar plumones, ¿verdad? Ahora sí lo vas a poder hacer. ¿Cómo vas a hacer un apunte creativo? Pues vas a agarrar, por ejemplo, tu hojita de máquina y vas a poner el título, obra de teatro, ¿sí? Y vas a iniciar a colocar, no sé, a lo mejor te gustó la obra de teatro y tú te acuerdas que una obra de teatro es como un camerino que tiene sus cortinas, ¿sale? Y ahora vas a poner las partes de una obra de teatro y las vas a colocar y vas a poner cuáles son las partes del teatro. Puedes utilizar dibujos o palabras para que tú tengas en cuenta qué es una obra de teatro y cuáles son sus apuntes. ¿Sobre qué? Sobre la obra de teatro. Y las partes importantes, es decir, escenario, es decir, acotaciones, personajes y la parte importante que lo puse acá, indicaciones para la escenografía, indicaciones
Y también puede ser el guión, explicar qué es un guión teatral. El guión teatral es las partes que cada personaje va a ir diciendo, porque aquí no es que una persona te lo pueda contar. Una obra de teatro participan varias personas que interpretan los personajes. Ahora, después de que hagas tu apunte creativo con dibujos, palabras, bien padre, pero que te sirva a ti, que tú digas, ay, a ver, esta imagen yo la dibujé porque a mí me recuerda que es el guión que van a decir. A ver, este dibujo para mí son las acotaciones. Ahora, después de que termines ese apunte muy creativo y muy bonito, vas a escuchar el audio que te voy a mandar en WhatsApp y vas a identificar las 3 partes del cuento, porque te voy a mandar un audio cuento, ¿sale? Y vas a identificar cuál es el nudo, cuál es el desenlace y cuál es el inicio. Te vas a apoyar con estas 3 preguntas. Las puedes apuntar y ir respondiendo, o en su caso puedes hacer un cuadrito como el que teníamos, ¿te acuerdas? Que venía así, tenía un círculo y decía título, escenario, no es cierto, título, inicio, desarrollo y desenlace, ¿sale? O como tú quieras, puedes agarrar una hoja y dividirla en 3 y ponerle inicio, nudo y desenlace y describir qué pasó en cada uno. Como tú lo quieras hacer, puedes escribir las preguntas o bien te puedes organizar sin escribirlas, pero respondiéndolas. Número 1. ¿Quiénes son los personajes y dónde pasó? Que es el inicio. ¿Sale? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo se le llama el problema? Nudo. ¿Cómo se solucionó el problema y qué pasó con los personajes? Es el desenlace. Ahora, ¿por qué te pongo las preguntas? Porque en un desenlace he estado observando que la mejor pones y Caperucita corrió. No, a ver, el desenlace de Caperucita Roja es: y Caperucita Roja se escondió en un armario con su abuelita, el lobo se quedó dormido y el cazador escuchó los ronquidos y entonces fue como lograron escapar y el cazador la salvó. Eso es el desenlace, porque hay que describir cómo se solucionó ese problema y qué pasó con los personajes. ¿Se comieron a Caperucita? No, ¿verdad? Hay que describir que pudo escapar. Igual en el problema es que Caperucita se confió, habló con desconocidos, le hizo caso al lobo y fue por otra ruta que no era a cortar unas flores. Entonces hay que describir todo eso. ¿Quiénes son los personajes y dónde pasó? ¿Quiénes son los personajes? Caperucita, una niña pequeña con una caperuza roja que le había regalado su mamá. Su abuelita de edad mayor en una cabaña pequeña. ¿Y dónde pasó? En un bosque, en cabañas pequeñas. Hay que describir muy bien todas estas partes. Y cuando las describas, primero con toda tu letra, porque acuérdate que nosotros estamos en el proceso de escritura, entonces agárrate a escribir. Tú puedes solito. La abuelita. Vas a describir muy bien y ya después, ya hasta que ya acabes toda tu descripción, vas a dibujar. Vas a dibujar a la abuelita. ¿Sale? Te voy a mandar el audio cuento, te voy a mandar otro videíto sobre la obra de teatro, que es el que íbamos a ir a ver hoy a la biblioteca, que estaba planeado, para que tú resuelvas tus dudas, y es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. No te voy a presionar en el aspecto de que tenemos que ver todo lo que íbamos a ver en el salón. No vamos a hacer las 5 o 6 actividades que hacemos en el salón, pero pues vamos avanzándole y aprovechar estos recursos que nosotros tenemos, como el internet. Esto que tú ves aquí yo lo acabo de hacer como a las 7 de la mañana para que tú lo tuvieras de una manera que te llamara la atención. Entonces puedes utilizar en la obra de teatro diferentes imágenes, diferentes partes, y sé muy creativo, échale muchas ganas y trata de hacerlo tú solito para que tu mamá o papá o quien te esté cuidando pueda seguir haciendo sus actividades como comúnmente.
Yo confío en ti y sé que puedes trabajar muy bien. Cualquier duda, yo estoy al pendiente en el celular. Si tienes alguna duda o quieres de otro recurso que no le entendiste el video, claro, y estoy con mucho gusto para poder ayudarte. Ahora, ya que acabaste todas tus actividades y tu mamá te va a prestar el celular, puedes apoyarte y te voy a recomendar unos juegos. Vas a buscarte en Google, porque miren, yo me metí a Google.